Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes, nuestros amigos y hermanos iberoamericanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, sea en Oceanía, sea en Kuwait, sea en el lejano oriente, en el Medio Oriente, sea en Europa, en el Caribe, Norteamérica, Suramérica, en fin, donde no hay un hispano. Y para todos ustedes quiero en este día compartirles esta parashá, la número 51 en el ciclo anual de lectura de la Torá, que lleva el nombre de la segunda palabra hebrea que aparece en el primer pasuk de la parashá, como documentado en Devarim, capítulo 29, verso 9. Devarim, el quinto libro de Moshe Rabenu, capítulo 29, verso 9. Dice, Aten nitzavim hayom, kulechem livnei Adonai Elohechem. Vosotros que estáis hoy, nitzavim, presentes ante el Eterno, vuestro Elohim, las cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros guardias, con todos los hombres de Israel. Trata de imaginar este escenario. Moshe Rabenu tiene solo unos días más para vivir. Él sabe que así será. Le quedan horas en este mundo y tendrá que despedirse para siempre del pueblo de Israel que tanto amaba. Y en esas condiciones reúne a todo el pueblo de Israel, hombres, mujeres, ancianos, niños, jefes, supervisores. Los reúne a todos para confirmarlos como pueblo escogido por Hashem para traer la redención al mundo. Y allí están todos los hijos de Israel. Moshe Rabenu dice algo que es impresionante. La confirmación de Israel como siervo de Adonai, como el pueblo escogido para la redención del mundo, no solamente se estaría dando con la asamblea allí presente en aquel momento. Vamos a escuchar cuidadosamente lo que nos dice Moshe Rabenu en nuestra parashá, capítulo 29 de Devarim, versículos 13 y 14. Velo idchem לבדיכם אנוכי קוראת אל חברית הזאת בעת העלה הזאת. Y no solamente con ustedes, con vosotros, yo hago este pacto y este juramento con nosotros hoy delante del Eterno nuestro Elohim. Be'et asher einenu po imanu hayom. No solamente con ustedes, sino también con los que no están hoy aquí con nosotros. ¿Quiénes son los que no estaban con Moshe Rabenu? ¿Quiénes eran los que no estaban en aquella gran asamblea de los hijos de Israel en este día de confirmación de Israel como siervo de Adonai, como pueblo escogido para la redención del mundo? En una de mis clases pasadas usé este mismo pasuk para mostrarles uno de los principios más poderosos de toda la jurisprudencia hebrea. El principio, el concepto de retroactividad jurídica. Recuerden que cuando hablamos de perdón, cuando hablamos de justificación, cuando hablamos de expiación, etc., estamos hablando de términos jurídicos. Dice Moshe Rabenu en nuestra parashá de este Shabbat, este pacto no solamente es confirmado por los que están aquí presentes hoy, sino también a favor de los que no están aquí presentes hoy. ¿Quiénes eran los que no estaban allí presentes hoy? En el día de Moshe Rabenu había dos grupos que no estaban presentes allí. El primer grupo, los que habían muerto en el desierto durante los últimos 40 años, incluyendo a Miriam, a Aarón. Y el segundo grupo, los que no habíamos nacido aún, incluyendo todo el Israel futuro que nacería hasta nuestros propios días. De modo que el pacto mosaico tiene un valor retroactivo, activo y progresivo. No olvides eso, el pacto mosaico tiene un valor jurídico, retroactivo, activo y progresivo. Y les decía que jurídicamente hablando, la ley del Goel,
la ley del Goel, prometido por el Eterno a favor de los que hagan teshuvah, a favor de los que se arrepientan de los pecados del tipo Fesha, que no tienen perdón en la ley de Moisés, funciona de la misma manera. Es retroactivo, es activo, pero también es progresivo. Y estos son conceptos jurídicos muy importantes que nosotros debemos siempre tener presente en la Torá. Te decía, y le puedes preguntar a cualquier abogado penalista, y te va a decir lo mismo. En derecho penal, el concepto de retroactividad y también de irretroactividad son totalmente válidos según Estado de Derecho. Rabino Shaul dijo, donde no hay ley no se puede imputar de pecado. Dicho de otra manera, una persona nunca podrá ser imputada de cargos ni castigada cuando las cosas que hizo en el pasado no estuvieron ni contempladas ni prohibidas por alguna ley. ¿Se recuerdan de Raquel y Lea? ¿Se recuerdan de ellos? En la ley de Moisés está prohibido, por ejemplo, que un hombre se case con dos mujeres hermanas al mismo tiempo. Jacob vino, se casó con dos hermanas al mismo tiempo. Tuvo a Rachel y tuvo a su hermana Lea. Las dos fueron sus esposas paralelamente. Sin embargo, no fue hallado culpable. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurrió, no había sido dada la ley de Moisés que prohíbe a un hombre casarse con dos hermanas al mismo tiempo. Ahora bien, la ley del Goel, que vendría a favor de los que se arrepientan de los pecados que no tienen perdón, en la ley de Moisés vino mucho tiempo, siglos después de Moisés. En este caso, el derecho penal establece que cuando una ley supone un beneficio para el acusado, sí se puede usar la retroactividad de la misma para beneficiar al reo. De modo que todos los pecados de muerte cometidos en todo el mundo y en Israel, si hubo arrepentimiento, Dios Altísimo perdonará a toda esa gente en el pasado histórico de Israel y del mundo, en base a el principio de la retroactividad de la provisión de la ley del Goel establecida por el Eterno mediante el profeta Isaías capítulo 59, verso 20. Dice Moshe Rabenu en nuestra parashá, de Barín capítulo 29, Velo etchem lebadechem anochi koret et chaveri chazod be'en ha'allah hasod. Este no es solamente con ustedes que hago este pacto y este juramento hoy delante del Eterno nuestro Elohim, sino también con los que no están aquí con nosotros hoy. Asher einenu po imanu hayom. Esta es la esencia misma de nuestra parashá que trata con la confirmación de un pacto en el cual o por el cual Israel es el pueblo escogido. Israel es el siervo de Adonai. Y eso incluye a todos los que habían fallecido cuando Moshe mismo confirmó este pacto y los que no habíamos nacido para entonces. Se trata de una confirmación jurídica que tiene valor retroactivo, activo y progresivo. En la clase pasada, aquí Tabo, cuando entres, estudiábamos los argumentos teológicos y jurídicos por los cuales creemos que Isaías 53 es una referencia al Mesías como siervo sufriente. La Torá habla de Israel como siervo de Adonai, pero también habla del Mesías como siervo de Adonai. El desafío es demostrar la identidad del siervo sufriente de Isaías 53. ¿Es este siervo un Israel que sufre o es un Mesías que sufre? El siervo que aparece en Isaías 53, ¿es un Israel sufriente o el Mesías sufriente? Recuerda que presentamos una hipótesis basados en tres premisas, una mayor, una premisa media y una premisa menor, de todo lo cual hay una conclusión.
Al usar estos argumentos, estábamos y seguimos utilizando un argumento científico. Cuando digo argumento científico, me refiero al hecho de que en toda investigación científica se debe partir de una hipótesis que deberá ser probada y demostrada que es cierta. Es cierto, el argumento científico es una construcción humana que solamente puede ser explicada por el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Hashem. Basados en esa realidad, que la mente del hombre es lógica por naturaleza, nacemos con un sentido común dado por el Creador. Y es por ello que podemos asumir ciertas hipótesis o teorías. Es por eso que nuestro pensamiento puede generar ideas que van a favor de una posición hipotética sobre la cual realizar investigación que tiene pautas metodológicas y éticas que sean válidas, más allá de cualquier duda razonable. Y es por eso que cuando estudiamos en alguna universidad, necesariamente tenemos que estudiar metodología de la investigación, como esa rama de la ciencia que nos va a permitir acceso a los procedimientos involucrados en todo proceso de investigación científica. Yo tengo una certificación en investigación científica de la Escuela de Medicina de Miami, una de las escuelas de medicina de Miami. Y todo científico, antes de iniciar cualquier investigación, debe plantearse una hipótesis de trabajo que le guíe en la investigación. Y partiendo de esa metodología científica, pero aplicada en este caso a la ciencia de la exégesis bíblica, nos hemos planteado una hipótesis de valor exegético y una hipótesis de valor teológico dentro del campo jurídico de la Torá. Y la hipótesis de trabajo que nos hemos planteado en la investigación científica de la interpretación, en este caso de Isaías 53, viene dada por 3 argumentos racionales que encontramos en la Torá, específicamente en el libro del profeta Isaías. Y estos son estos argumentos. Vamos a presentarlos por orden. Primero, la ley de Moisés no tiene provisión de expiación para los pecados penados con la pena capital. Una categoría de pecados conocida como Pesha o Peshaim, cuya violación demanda la sentencia de Karet o corte de la comunidad, destrucción de la raíz espiritual de la persona, es decir, pena de muerte espiritual e imposibilidad de entrada al mundo por venir. Ejemplo de este tipo de pecado: idolatría, bestialismo, asesinato, moloquismo, hechicería, etc. Ninguna persona que haya cometido idolatría, asesinato, bestialismo, adulterio, hechicería, etc., de forma voluntaria, premeditada, con alevosía, ni siquiera arrepintiéndose, encontrará expiación para su alma en la ley de Moisés. No podrá entrar al mundo por venir. Es reo de destrucción espiritual, cuyo destino eterno, lo aleno, es la oscuridad, Leolam Baed. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es el siguiente. Dios Altísimo introdujo un recurso jurídico para el perdón y expiación de estos pecados de muerte eterna, no dentro de la ley de Moisés, sino fuera de la ley de Moisés, en el recurso de la ley del Goel, para evitar que una persona que se arrepienta pierda la oportunidad de expiar sus pecados de muerte. Y esta ley del Goel, para resolver el asunto jurídico que no permite expiación de este tipo de pecados en la ley de Moisés, pero que al mismo tiempo dejaría sin esperanza a la mayoría, fue anunciada por el profeta Isaías, capítulo 59, verso 20, donde está escrito, Isaías 59, 20. Uva lezion Goel, ushabe pesha be Yaakov, neun Adonai. Y vendrá un redentor a Sión, y a los que en Jacob se arrepientan de Pesha, los pecados intencionales, declara el Señor.
Mis amigos, este fue y sigue siendo mi segundo argumento. Vamos ahora al tercer argumento jurídico. Tercer argumento jurídico. Hay un siervo sufriente en Isaías 53, a quien Dios Altísimo hace responsable de este tipo de pecados. El siervo sufriente acepta la misión encomendada y entonces Dios Altísimo transfiere sobre ese siervo sufriente de Isaías 53 la culpabilidad de los pecados de muerte o peshaim cometidos intencionalmente y de los cuales los hijos de Jacob hacen teshuvah, se arrepienten. Y el texto prueba se encuentra en Isaías 53, verso 5, donde está escrito, Behu mejolal mi peshaeno, mas el herido fue por mi peshaeno, nuestros pecados intencionales, cometidos con rebeldía, premeditación, condenados por caret en la ley de Moisés, es decir, pena capital, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, por sus heridas hemos sido sanados. Conclusión, después de esos tres argumentos que dirigen nuestra hipótesis investigativa, llegamos a una conclusión. Como resultado de todo esto, los hijos de Jacob que se arrepientan de este tipo de pecados reciben el beneficio del siervo sufriente y Dios Altísimo decreta anulada, Baruch Hashem. Dios Altísimo decreta anulada la pena capital, expía sus faltas y le concede una porción en el mundo por venir. Por tanto, podemos hablar científicamente de la ley del Goel como la única provisión jurídica que nos permite resolver el problema forense de los pecados de muerte que no tienen perdón en la ley de Moisés. En la clase pasada presentamos otra ley científica basada en la evidencia bíblica, según la cual Israel es presentado en las Escrituras con el título de siervo de Adonai. El punto ahora es determinar si la teoría del siervo sufriente que aplica a Israel, sostenida por los que afirman que no se trata de algún Mesías, puede aplicar a la ley del Goel como la única que nos permite resolver el problema forense de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Sí se puede demostrar que la ley del siervo sufriente, como tratándose de Israel, es la esencia de la ley del Goel de Isaías 59 e Isaías 53, entonces estamos en presencia de un nuevo descubrimiento. Y este descubrimiento nos obligaría a modificar nuestra teoría de la ley del Goel como una referencia al Mesías sufriente. Este descubrimiento nos obligará a modificar nuestra teoría de la ley del Goel como una referencia al siervo sufriente, un siervo sufriente natural, y asumir entonces una nueva hipótesis de que es una referencia a un siervo sufriente jurídico, no natural, no una persona natural, sino una persona jurídica, en este caso a Israel como pueblo identificado como el siervo de Adonai. Recuerda que en el campo de la ciencia, una nueva evidencia puede impactar una teoría previa que nos obligue a formular una nueva hipótesis que tiene la capacidad de modificar cualquier otra teoría. Puede modificar cualquier otra teoría. Sí se puede, basado en esto, ¿no? Sí se puede demostrar que la ley del siervo sufriente dada a Israel es la que está presente en la ley del Goel de Isaías 59 y no la ley del Mesías sufriente, la que está presente. Entonces, esto sería una nueva evidencia que nos obligaría a reconocer que Trifo, los intelectuales judíos anónimos de la época de Orígenes, Rashi, Nachmanides en sus días, como los que defienden estos mismos puntos de vista en nuestros días tenían la razón.
Y tiene la razón, y en este caso Isaías 53 no sería una referencia al Mesías sufriente, sino al Israel sufriente llevado al exilio para que enseñe a las naciones la realidad del Dios uno y único de Israel, y luego que concluya esa misión, Dios Altísimo lo traiga de nuevo a la tierra prometida, lo exalte y lo ponga entre los grandes, como dice Isaías 53. Pero al mismo tiempo, esperamos que los que asumen la posición de Trifo, de los intelectuales judíos de la época de Orígenes, de Rashi o de Nachmanides, asuman la misma posición de transparencia intelectual. Y entonces, sí podemos demostrar que la ley del siervo sufriente dada a Israel no puede estar presente en la ley del Goel de Isaías 59, ni tampoco en la descripción del siervo sufriente de Isaías 53, que tengan entonces la misma actitud de honorabilidad académica que nosotros estamos sustentando, y estén dispuestos a modificar sus hipótesis y considerar seriamente si el siervo sufriente de Isaías 53 no puede ser un Israel que sufre, sino un Mesías que sufre, que se hace responsable legalmente ante el tribunal celestial, como el Goel que vendría a Sion, a favor de los hijos de Jacob que se arrepientan de los pecados voluntarios penados por Caré en la ley de Moisés. Así que partimos de dos hipótesis paralelas. Primera hipótesis, la ley de Israel como siervo sufriente, no del Goel, la ley de Israel como siervo sufriente de Adonai, que está revelada en la Torah, específicamente en el profeta Isaías. Segunda hipótesis, la ley del Goel, no de Israel, la ley del Goel como siervo de Adonai, revelada también en la Torah y específicamente en el libro del profeta Isaías. En la primera hipótesis, todos estamos de acuerdo, no hay duda alguna, ni en un lado ni en el otro. Todos estamos de acuerdo que Israel es presentado como el pueblo escogido y como el siervo de Adonai para una misión divinamente ordenada. El asunto de la segunda hipótesis es lo que se discute. Así que mostraré por qué es imposible. Mostraré, repito, por qué es imposible que la ley de Israel como siervo del Altísimo aplique a la ley del Goel de Isaías 59. Para demostrarlo, presentaré los siguientes argumentos. Primero, es cierto que en la Torah se presenta a Israel como un siervo sufriente, herido y desechado por Hashem. El texto prueba lo podemos encontrar en la profecía del profeta judío Yirmiyahu capítulo 30. Vamos a leerlo allí. Yirmiyahu 30, 17 al 19. Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor. Porque te han llamado la desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa. Así dice el Eterno, restauraré las fortunas de las carpas de Jacob. Tendré compasión de sus moradas. La ciudad resurgirá sobre sus ruinas y el palacio se asentará en el lugar debido. Surgirán de ellos cánticos de gratitud y gritos de alegría. Multiplicaré su descendencia y no disminuirá. Los honraré y no serán menospreciados. Está claro aquí que se presenta a Israel, el siervo de Adonai, caído, abandonado, con necesidad de restauración. Aquí se presenta a Israel como siervo de Adonai, herido, con necesidad de sanación. Por tanto, es cierto que en la Torah nos encontramos a Israel como un siervo sufriente, herido y desechado por Hashem. La pregunta es, ¿son estas heridas y golpeaduras de Israel el resultado de la obediencia o el resultado de la desobediencia? Si entendemos bien la escritura y no la manipulamos, tenemos que concluir que estas heridas del que habla el profeta Jeremías son el resultado de un Israel castigado por portarse mal. No por portarse bien, por portarse mal.
Estas heridas son el resultado del castigo divino sobre Israel por abandonar el pacto y exponerse a las maldiciones establecidas en la alianza de Sinaí. Sin ir muy lejos, en nuestra propia parashá Nitzavim se nos enseña que si los hijos de Israel se apartan de los mandamientos de Hashem, pisoteando las advertencias mencionadas en la ley, esto traería como resultado la ira del Eterno sobre Israel, quien correría el peligro de ser incluso expulsado de la tierra, expuesto al exilio, sufrir los horrores del exilio, sufrir las heridas del exilio y la destrucción incluso del Estado de Israel. Las generaciones futuras sabrán entonces que esas heridas y esos desastres nacionales fueron causados no porque Israel fuese sometido a un castigo divino sin merecerlo, no porque guardó los mandamientos de Hashem, sino todo lo contrario, por haberse apartado de esos mandamientos. Dijo Moshe a los hijos de Israel, es un texto largo, no lo podemos leer todo, pero tampoco soslayarlo porque forma parte del argumento. Lo voy a sintetizar por razón de su extensión. Ustedes pueden luego leer por sí mismos toda esa larga y fuerte tojajá de la Torah en Devarim capítulo 28 a partir de los versos 18 hasta el verso 68. Aquí solamente voy a mencionar los primeros versos que son suficientes para probar el punto. Devarim 28, 16 en adelante. Pero sucederá que si no obedeces al Señor tu Elohim, guardando todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldita será tu canasta y tu arteza. Maldito el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo. El aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño. Maldito serás cuando entres, maldito serás cuando salgas. Enviará el Señor sobre ti maldición, confusión, censura en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y hasta que perezcas rápidamente, a causa de la maldad de tus hechos, porque me has abandonado. El Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra donde vas a entrar para poseerla. Te herirá el Señor de tisis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añumblo, y te perseguirán hasta que perezca. Te herirá el Señor con los furúnculos de Egipto y con tumores, sarna y comezón, de lo que no podrá ser sanado. Te herirá el Señor con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía como el ciego, y a tientas en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, más bien serás oprimido y robado continuamente sin que nadie te salve. Serias palabras. Y está claro que se presenta aquí a un Israel herido, a un Israel golpeado, a un Israel caído, exiliado, sufriendo entre las naciones. Los que actualmente afirman con Nachmanide, con Rashi, con Trifo, que Isaías 53 es una referencia a un Israel que sufre en el exilio, porque el profeta Jeremías lo presenta como un siervo herido a quien el Eterno promete sanarle sus heridas, ignoran por completo que estas heridas a que se refiere el profeta Jeremías no son el resultado de la justicia de Israel. No son el resultado de la justicia de Israel, son el resultado de la desobediencia de Israel. Son el resultado de esa desobediencia. Es el resultado de la violación del pacto, como fue advertido por Moshe Rabbeinu. Te herirá el Señor con los furúnculos de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de los que no podrás por ti mismo ser sanado. Te herirá el Señor con locura, con ceguera, con turbación de corazón.
De modo que las heridas del siervo sufriente aplicadas a Israel no es el resultado de la obediencia de Israel, sino de las consecuencias de la violación del pacto de Israel como siervo de Adonai. Ese no es el caso con respecto al siervo sufriente de Isaías 53. Veamos por qué es herido el siervo sufriente de Isaías 53, como lo documenta el propio texto. Isaías 53, verso 5. Behu mejolal mi pashaenu, mas él fue herido por nuestros pecados intencionales, es decir, cometidos con rebeldía, premeditación y condenados por careta en la ley de Moisés, la pena capital. El herido fue por mi peshaenu, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Es imposible que esto se refiera a la ley de Israel como siervo de Adonai. Porque las heridas de Israel no fue por otro, sino por sí misma, por portarse mal, por humillar la Torá, por provocar a ira al santo de Israel. Es totalmente contrario a la evidencia textual de la Torá que Israel haya tenido que perder su soberanía nacional por portarse bien y cumplir los mandamientos del Altísimo. Mis amigos, el exilio siempre fue y podría ser de nuevo, lo aleno, el resultado del abandono del pacto, las consecuencias de violar los mandamientos, nunca el resultado de la fidelidad del pacto y la obediencia a los mandamientos. Por tanto, los que actualmente afirman con Nachmanides, con Rashi, con Trifo, que Isaías 53 es una referencia a un Israel que sufre en el exilio porque Jeremías lo presenta como un siervo herido a quien el Eterno promete sanarle sus heridas, ignoran por completo que esas heridas a que se refiere el profeta Jeremías no son el resultado de la justicia de Israel, no son el resultado de la obediencia de Israel, sino todo lo contrario, el resultado de la violación del pacto y por tanto no encaja en el texto orgánico de Isaías 53. Isaías 53 presenta a un siervo que sufre no por nada malo que él haya hecho, sino por hacerse responsable del pecado de otros, no el suyo propio. Escucha de nuevo Isaías 53, verso 5. Behu mejolal mi peshaenu. Él fue herido por mi peshaenu, por nuestros pecados, nuestros, no los suyos, nuestros pecados intencionales. El castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Observa, fue herido por nuestros pecados, fue herido por nuestros pecados, fue herido por nuestros pecados, no por los suyos, por los nuestros. Jeremías afirma que el Señor sanará las heridas de Israel que resultaron de su propio pecado. No fueron heridas causadas a favor de la expiación del pecado de otros. En segundo lugar, el texto orgánico de Isaías 53 nos presenta a un siervo sufriente que no solo no sufre por algo malo que haya hecho, sino que se muestra en todo como uno que nunca hizo maldad. Veamos el testimonio interno de Isaías 53, el verso 9. Dice: se dispuso con los impíos su sepultura, pero los ricos fue en su muerte, aunque nunca había hecho violencia, ni había engaño en su boca. Observa ahí, nunca había hecho violencia. Dice, lo jamás asá, nunca hizo violencia, ni había engaño en su boca. El término hebreo traducido violencia aquí es jamás. Quizás resulta una palabra muy popular en estos días, pero es muy viejita esta palabra.
El texto hebreo traducido como violencia es jamás. Y jamás en la escritura se refiere a violación de un pacto, a hacer iniquidad, agravio, maldad. Es decir, no hacer caso a ninguna orden, no hacer caso a ninguna regla, pisotear los mandamientos de la Torá, de los cuales somos responsables. Mis amigos, una de las reglas de interpretación bíblica establece el principio de analogía de expresiones. Es decir, cuando un término aparece en un lugar y luego aparece en un segundo lugar, hay una relación entre ellos y normalmente el segundo puede interpretarse teniendo conocimiento del significado del primero. ¿Dónde es la primera vez que aparece en la Torá el término jamás que menciona Isaías 53:9? ¿Dónde es que aparece por primera vez? Donde se afirma que el siervo sufriente de Isaías 53 nunca hizo jamás, nunca hizo violencia. Mira, la primera vez que aparece este término en toda la Biblia es en Génesis capítulo 6, verso 11, en referencia a los pecados de la gente en los días de Noah. Génesis capítulo 6, verso 11, dice así: Batishachet ha'aref livnecha Elohim, batimalecha aref jamás. Jamás. Y la tierra se había corrompido delante de Elohim y estaba la tierra llena de jamás, llena de violencia, llena de violencia. O sea, llenando la medida, la plenitud de jamás, de violencia permitida por la gracia divina. Por tanto, si jamás significa violar todas las reglas, si jamás significa violencia en el sentido de transgredir alevosamente, rebeldemente, los mandamientos divinos impuestos sobre un pueblo, se dice del siervo sufriente de Isaías 53, lo jamás hazá. Nunca hizo violencia, nunca violó los mandamientos divinos de los cuales era responsable. Pregúntate a ti mismo, ¿se puede decir de Israel que nunca ha violado los mandamientos divinos? ¿Se puede decir de Israel que siempre se ha mantenido fiel a los pactos y a las promesas y que el Eterno nunca haya tenido que castigarnos, sino que Israel siempre ha sido un modelo de obediencia, de apego a la Torá, de apego a la alianza? Son las heridas que experimenta Israel el resultado de un castigo divino por las maldades de otros a fin de expiarlas, pero nunca de sus propias maldades, porque siempre Israel ha sido fiel a los pactos, porque siempre Israel ha sido fiel a las promesas. Está clarísimo, mis amigos, está clarísimo, súper clarísimo, que las heridas de Israel que Hashem, Baruch Shemo, promete sanar, no son las consecuencias de la obediencia, sino el resultado de su desobediencia. Sin embargo, el siervo sufriente de Isaías 53 recibe herida no porque haya hecho algo malo, sino porque Dios Altísimo lo hizo responsable de los pecados de otros. Y este siervo sufriente voluntariamente asume responsabilidad por esos pecados y permite que el golpe de la justicia divina lo hiera a él y no a Israel, por el cual está dispuesto a dar su vida, si con ello todo Israel podría ser salvo. Escucha por ti mismo, sin que nadie te lo cuente. Escucha por ti mismo lo que dice Isaías 53, verso 5. Mas él, el siervo sufriente de Isaías 53, mas él fue herido por nuestros pecados, mi peshaenu, por nuestros pecados cometidos con rebeldía, con premeditación, condenados por caret en la ley de Moisés, que es la pena capital. Él herido fue por nuestros pecados, no por los suyos, por los nuestros, molido por nuestras iniquidades, no por las suyas, sino por las nuestras. El castigo por nuestra paz fue
cayó sobre él y por sus heridas somos sanados. O sea, está claro que es imposible, imposible que el siervo sufriente de Isaías 53 sea Israel como siervo sufriente, porque las características éticas de este siervo sufriente no encajan con la pecaminosidad de un Israel que sufre heridas no por portarse bien, sino por todo lo contrario, portarse mal y violar los mandamientos del pacto. Bueno, no nos perdamos en la clase. Recuerda, estamos estudiando la identidad del siervo sufriente de Isaías 53 y partimos de dos hipótesis paralelas. Primera hipótesis, existe la ley de Israel como siervo de Adonai que está revelada en la Torá, específicamente en el profeta Isaías. Segunda hipótesis, existe una ley del Goel que no es Israel como siervo de Adonai, revelada también en la Torá y específicamente también en el libro del profeta Isaías. En la primera hipótesis todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que aquí no hay duda alguna, ni en un lado ni en el otro. Israel es presentado en la Torá como el pueblo escogido. Israel es presentado como siervo de Adonai para una misión divinamente ordenada. En esto no hay discusión. El punto está en la segunda hipótesis. Eso es lo que se discute y por lo tanto hay que demostrar que la identidad del siervo sufriente de Isaías 53 no es Israel, sino uno diferente. En este caso, el Goel anunciado en Isaías 59. Te he demostrado científicamente que la naturaleza interna misma de Isaías 53 no admite que el siervo sufriente que se menciona aquí sea Israel. Y te he dado dos argumentos totalmente plausibles y válidos más allá de cualquier duda razonable. Primero, que es cierto que la Torá presenta a Israel como un siervo sufriente herido y desechado por Dios, pero esas heridas no son el resultado de la obediencia, sino de la desobediencia. Mientras que las heridas del siervo sufriente de Isaías 53 no son el resultado de su desobediencia, sino de un decreto divinamente ordenado para transferirle a ese siervo la culpabilidad del pecado de otro, no de sí mismo. Por tanto, el siervo sufriente de Isaías 53 no puede ser Israel. Y si no puede ser Israel, la única otra opción razonable y jurídicamente válida es el Goel anunciado en Isaías 59, que es una alusión al Mesías sufriente. Segundo, el texto orgánico de Isaías 53 nos presenta a un siervo sufriente que no solo no sufre por algo malo que haya hecho, sino que se muestra en todo como uno que nunca hizo maldad. Y esta característica del siervo de Isaías, que nunca hizo maldad, no puede aplicarse al Israel histórico como siervo de Adonai. Porque la historia bíblica demuestra hasta el mismo día de hoy que Israel ha violado el pacto multitud de veces y ha tenido que ser azotado y herido por Dios como castigo de sus pecados, no por los pecados de otro. Por tanto, es imposible, por la misma naturaleza ética de Isaías 53, que el siervo sufriente de quien allí se habla sea Israel, porque el siervo de Isaías 53 es uno que sufre por otro. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus heridas, por sus llagas, fuimos nosotros curados. Mientras que si el siervo sufriente de Isaías 53 fuese Israel, tendría que demostrarse que Israel nunca ha violado el pacto. Tendría que demostrarse que Israel nunca ha violado la alianza. Tendría que demostrarse que Israel nunca se ha portado mal. Todo lo cual es una negación misma de la evidencia histórica de la conducta de Israel. Y si no puede ser Israel, la única otra opción razonable y jurídicamente válida es que el siervo sufriente, la identidad del siervo sufriente,
de Isaías 53 sea el Goel anunciado en Isaías 59, que es una alusión al Mesías sufriente. Este es mi primer argumento. Si ambos están delante de ti y tú eliges considerar el que te sea más razonable. Si el siervo sufriente de Isaías 53 es un Israel perfecto que nunca ha violado la Torá, que nunca ha habido engaño en su boca, que nunca se encontró en él violencia, o si el siervo sufriente de Isaías 53 es una alusión al Goel prometido por Hashem, que vendría a Sion a favor de todos los que en Jacob se arrepientan de los pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Te he mostrado ambas posiciones con total transparencia académica. Te he mostrado mis argumentos basados en una metodología científica aplicada a la exégesis bíblica y que considero totalmente plausible más allá de cualquier duda razonable. Y por tanto, esta es la primera razón por la cual considero que Isaías 53 es una referencia al siervo sufriente de Adonai, no a un Israel que sufre por causa de sus propios pecados. Y este otro siervo sufriente, que no es Israel, es nuestro justo Mesías Yeshua. Nuestro justo Mesías Yeshua, la paz sea sobre él y sobre toda la casa de David. Por supuesto, cuando seguimos analizando este texto maravilloso de Isaías 53, nos encontramos con otras cosas espectaculares, más espectaculares todavía. Pero esto será tema para próximas clases. Suficiente por hoy. Estudia esta clase, rúmiala, revísala por ti mismo, considérala abiertamente, sin prejuicios, sin prejuicios. Considera los argumentos presentados y sentémonos juntos otra vez la próxima semana para seguir considerando los argumentos extraordinarios que tengo para ti, para demostrarte más todavía que Isaías 53 no puede ser nunca una referencia a un Israel que sufre por los pecados de otros, sino a un Israel que está sufriendo por sus propios pecados y que por lo tanto no encaja en la naturaleza misma de la descripción del siervo sufriente de Isaías 53, porque ese siervo sufriente de Isaías 53 nunca cometió pecado. Y por lo tanto creemos que ese Mesías sufriente es Yeshua, nuestro justo Mesías. Y si hoy el Eterno ha abierto tu mente y tu corazón, porque solamente Hashem puede abrir la mente y el corazón. Si el Eterno ha abierto tu corazón para entender esto, que tú puedas tomar ventaja de este momento de revelación, puedas tomar ventaja de eso y activar para ti los beneficios extraordinarios de esta provisión que el Eterno, bendito sea, ha puesto delante de ti, que tus oídos han escuchado y que tus ojos han visto por ti mismo. Porque la ley del Goel, enviado a favor de los que han cometido pecados de muerte, no actúa automáticamente. Tú tienes que activarla por ti mismo. Tienes que impelerla por ti mismo. Tienes que accionarla por ti mismo. Y hay una sola manera de activarla. Hay una sola manera de apropiarte de sus beneficios. Creyéndole a Dios Altísimo. Creyéndole a Hashem. El justo vivirá por emuná. Creyéndole a Hashem y arrepintiéndote de todos tus pecados que no tienen perdón en la ley de Moisés. Confiando en plena certeza, confiando que el Altísimo cumplirá en ti lo que Él ha prometido. Como dijera un rabino antiguo en una sinagoga judía del primer siglo, y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser perdonados, en Él es perdonado todo aquel que le cree a Dios. En Él es perdonado todo aquel que le cree a Hashem. La porción de Torah Nitzavim siempre se lee antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es un momento apropiado para hablar sobre la reflexión, sobre el arrepentimiento. A menudo tenemos un fuerte deseo de hacer cambios en nuestras vidas. Queremos ser mejores padres, queremos ser mejores esposos, queremos ser mejores personas.
Aspiramos a una mayor espiritualidad en nuestras vidas para dedicar más tiempo al estudio de la Torá, para ser más reflexivos en nuestras relaciones interpersonales. Y sin embargo, muchas veces las circunstancias por las que atravesamos pueden hacer que tales resoluciones sean difíciles de cumplir. Nuestras metas a veces parecen ser inalcanzables. Nuestros defectos de personalidad muchas veces nos lucen más allá de su capacidad de corrección. Sin embargo, la gran noticia es que para aquellas cosas que para los hombres es imposible, para Hashem todo es posible. Y esto es todo lo que el eterno, altísimo Rey de Israel demanda de ti, Teshuvah, Teshuvah, arrepentimiento, tomar responsabilidad de las cosas malas que hayas hecho. No esconder tus pecados, sino reconocerlo. Dolerte en tu corazón por haberlos cometido. Prometerle al Eterno que te vas a apartar de esos caminos de oscuridad y que escoges para ti en perfecta fe, en total certeza, los beneficios que el Altísimo ha provisto para ti en la ley del Joel, que vino a Sion a favor de los que se arrepientan de los pecados que no tienen perdón, en la ley de Moisés. Y si esto es lo que ahora anhela tu alma, si lo entiendes y lo aceptas en total emuná, en total confianza en la promesa por el Eterno, quiero ayudarte a arrepentirte, quiero ayudarte a que te apropies por la fe de esta maravillosa promesa de redención. Voy a hacer esta oración por ti. Y si esta oración expresa el deseo de tu corazón, quiero invitarte a que la hagas tuya hoy mismo. Escúchala primeramente, sin apuros, sin interferencias. Acalla tu alma, mírate hacia adentro y escúchala. Ribono shel olam, amo del universo. Vengo delante de ti no confiando en mi justicia, sino en tus muchas misericordias, para recibir de ti una porción de benevolencia y misericordia en abundancia. Vengo delante de ti en absoluta confianza que tú me puedes ayudar a traer salvación de todo sufrimiento personal, de mi familia, de mi descendencia. Vengo delante de ti para que me perdones todos mis pecados y todos mis hierros que he cometido, a sabiendas y en ignorancia, por maldad o por debilidad, porque tú eres misericordioso y te deleitas en perdonar. Vengo delante de ti para que el mérito del Goel, del Redentor que enviaste a Sion, a favor de los que nos arrepintamos de nuestros pecados de muerte, se active ahora mismo en mí y que el mérito de esa promesa me sea transferido y me proteja, me salve de todo sufrimiento y de toda calamidad sin despertar sufrimientos. Vengo delante de ti, soberano del universo, para que me redimas mi alma y mi cuerpo de mano de mis opresores, visibles o invisibles, humanos y no humanos, y me concedas libertad física y espiritual, para que yo y mi casa y todos los que me conocen reconozcan tu soberanía, se inclinen solo hacia ti y sean envueltos en un temor reverente ante tu gloria. Por favor, oh Eterno, llegue ante ti mi plegaria, no ignores mi súplica. Respóndeme y acepta con misericordia mi arrepentimiento y mi absoluta confianza en tu promesa de perdón. Ribono shel olam, amo del universo, recuerda que no vengo delante de ti confiando en mi propia justicia, sino en tus muchas misericordias. Y mediante tu tesoro de gracia infinita, respóndeme, ayúdame, sálvame, por honor de tu nombre, que no cometa ninguna acción errada. Quita de mí esos malos pensamientos, esos malos recuerdos, quita la agonía de mi culpabilidad, libérame de mis propias iniquidades y borra todas mis maldades. Hazlo por la promesa de transferencia de gracia y perdón que revelaste al profeta Isaías acerca del Goel, del Redentor que enviaría a Sion a nuestro favor, y que por esa promesa que hiciste mires mi arrepentimiento, consideres mi dolor y decretes sobre mi alma perdón, expiación, salud, paz y prosperidad, larga vida y fortaleza de días para mí y para mi casa. Ribono shel olam,
Hazlo por tu gran nombre. Respóndeme conforme a tu gran misericordia. Dirige ahora tus ojos a mí y no me rechaces ni me abandones, porque tú y solamente tú, eterno, eres el Dios altísimo de mi salvación. Amén. Expresa esta plegaria, el deseo de tu corazón. Si es así, quiero que la repitas de nuevo con tus propios labios, como si fuera realmente tuya, totalmente identificado con ella, según va apareciendo delante de ti. Ribono Shel Olam, amo del universo, vengo delante de ti, no confiando en mi justicia, sino en tus muchas misericordias, para recibir de ti una porción de benevolencia y misericordia en abundancia. Vengo delante de ti en absoluta confianza que me puedes ayudar a traer salvación de todo sufrimiento personal, de mi familia y mi descendencia. Vengo delante de ti para que me perdones todos mis pecados y todos mis yerros que he cometido, a sabiendas o en ignorancia, por maldad o por debilidad, porque tú eres misericordioso y te deleitas en perdonar. Vengo delante de ti para que el mérito del Goel que enviaste a Sion a favor de los que nos arrepintamos de nuestros pecados de muerte se active ahora mismo en mí y que el mérito de esa promesa me sea transferido y me proteja, me salve de todo sufrimiento y de toda calamidad sin despertar sufrimientos. Vengo delante de ti, soberano del universo, para que redimas mi alma y mi cuerpo de mano de mis opresores, visibles o invisibles, humanos y no humanos, y me concedas libertad física y espiritual para que yo y mi casa y todos los que me reconocen reconozcan tu soberanía, se inclinen solo hacia ti, sean envueltos en un temor reverente ante tu gloria. Por favor, oh Eterno, llegue ante ti mi plegaria. No ignores mis súplicas, respóndeme y acepta con misericordia mi arrepentimiento y mi absoluta confianza en tu promesa de perdón. Ribono Shel Olam, amo del universo, recuerda que no vengo delante de ti confiando en mi propia justicia, sino en tus muchas misericordias. Y mediante tu tesoro de gracia infinita, respóndeme, ayúdame, sálvame, por honor de tu nombre, que no cometa ninguna acción errada. Quita de mí esos malos pensamientos, esos malos recuerdos, quita la agonía de mi culpabilidad, líbrame de mis propias iniquidades y borra todas mis maldades. Hazlo por la promesa de transferencia de gracia y perdón que revelaste al profeta Isaías acerca del Goel, del Redentor que enviaría a Sion a nuestro favor, y que por esa promesa que hiciste, mires mi arrepentimiento, consideres mi dolor y decretes sobre mi alma perdón, expiación, salud, paz y prosperidad, larga vida y fortaleza de días para mí y para mi casa. Ribono Shel Olam, hazlo por tu gran nombre, respóndeme conforme a tu gran misericordia. Dirige ahora tus ojos a mí y no me rechaces ni me abandones, porque tú y solamente tú, eterno, eres el Dios altísimo, el Dios de mi salvación. Amén. Si has hecho tuya esta plegaria, si la has hecho tuya, quiero que cualquier donación que envíes, cualquier sedacá que envíes o el maser que entregues a tu maestro de Torah lleve este sello. Hashem, envío esta sedacá, envío esta ofrenda como expresión de mi seria intención de mi corazón de acogerme a los beneficios de esta promesa tuya de perdón de mis pecados de muerte por medio del Goel que has enviado a Sion. Que los méritos de nuestro justo Mesías, Yeshua, me protejan y salven a mí y a toda mi casa y a todo tu pueblo Israel. Amén. Quiero saber de ti, quiero saber de ti, quiero saber que hiciste esta plegaria y que le has creído a Hashem para bien de tu alma y de tu destino eterno. Bendito sea Hashem por esta promesa de redención venida del Goel, anunciado a favor de los que hacen teshuvá, de los que se arrepienten en la casa de Israel. Feliz el pueblo que entienda esto. Feliz el pueblo que le crea a Hashem. Feliz el pueblo que pone su confianza en Hashem y solamente en Hashem y en sus promesas. Amén, amén. Shabbat Shalom, amigos. Shabbat Shalom.